Buenas tardes, bienvenidos al seminario Iberotech. Alex Colás es el invitado de hoy, es profesor de Relaciones Internacionales en Birkbeck University of London. Tiene una producción extensa que abarca temas desde la política y geopolítica de la alimentación, pasando por el internacionalismo, la historia sociológica, el imperialismo en general. La razón principal por la que le hemos invitado hoy aquí es este libro, que publicó el año pasado junto con Liam Campling, Capitalism and the Sea, The Maritime Factor in the Making of the Modern World. Una de las cosas más interesantes de este libro es la propia tapa. O sea, cuando le quitas la cubierta, que es azul, como corresponde a un libro de historia marítima, pues lo que nos encontramos es esta tapa dura de un rojo intenso, como corresponde a un libro sobre el capitalismo. Además, un libro pues, publicado en verso, con lo cual es un rojo revolucionario, que es muy curioso porque me recordó inmediatamente a este otro libro que tengo yo por aquí, que es también rojo intenso y que es ni más ni menos que el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Pero en una edición que podríamos llamar lujosa, espectacular, o sea, bien en caja, tapa dura, no sé si se aprecia, pero papel dorado de Biblia, papel duro, marcador, o sea, espectacular, ni más ni menos, atención, que de la editora Silvio Berlusconi. Entonces, este libro, edición limitada, editado por Silvio Berlusconi, supongo, no lo sé, que es una especie de ilustración por parte del propio Silvio Berlusconi de que el capitalismo todo lo puede, todo lo fagocita, todo lo trae a su seno, incluso el anticapitalismo. Y también los océanos. Y eso es lo que demuestra el libro de Campling y Colás, pues es más o menos una historia marítima del capitalismo, pero también es una historia capitalista, digamos, o sea, una historia humana de los océanos. Un momento, ¿eh? No sé si conocen ustedes el libro de Abufalia, The Boundless Sea, que se ha traducido al español como Un mar sin límites. Este libro es explícitamente una historia humana de los océanos que excluye todo lo que tenga que ver con el mundo natural. Es una historia humana, dice él, porque no es una historia natural. El libro que tenemos aquí de Campling y Colás sí que es una historia natural, es decir, lo que intenta hacer es de verdad traer el factor marítimo, la materialidad de los mares, a la historia del capitalismo. Y al invitar a Alex, pues me advirtió desde el principio, mi punto de vista es un poco más macro del que tenemos normalmente en Iberotech. Y es verdad, porque en Iberotech pues miramos a los artesanos, miramos a la empiria, al hacer con las manos, pero también es verdad que miramos también al imperio, a las globalizaciones, a las infraestructuras globalizantes, a los puentes, a las barreras y a los puentes que a veces funcionan de barrera. Entonces, el libro que tenemos aquí hoy y el autor que nos va a hablar de él, entre otras cosas, pues dedica una atención especial a todas estas infraestructuras y, por ejemplo, dedica mucha atención al papel de los esclavos en la acumulación originaria del capitalismo, pero también al papel de los barcos y del propio mar y del viaje transatlántico en convertir a estas personas en esclavos. Es decir, que lo macro y lo micro pues forman un entramado que es, yo creo, de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, no quiero robarle más tiempo al autor, así que Alex, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Lino y Antonio y todos los demás por haber venido hoy. Esta provocación que me has hecho con el rojo de la tapa, que me ha gustado mucho. Primero decir que verso, para bien o para mal, ya no es tan revolucionario, o sea que eso ya es otra cosa, pero bueno. Agradecemos que lo hayan publicado. Y luego lo de Berlusconi tiene mucha gracia, pero también me recuerda que en Marx y Engels en el manifiesto dicen que es la burguesía la clase más revolucionaria, ¿verdad? O sea que quizá era por eso también, como tú habías dicho. Bueno, agradeceros también el tiempo que me habéis dado para hablar de un libro, como decía Lino, que es un libro de síntesis. Es decir, nos aprovechamos bastante, espero de forma recíproca y con generosidad, de todo el trabajo que hacéis o hacen los especialistas en distintos ámbitos. Y la intención del libro
era, pues eso, sintetizar una serie de, un montón de distintos tipos de trabajo dentro de 5 o 6 capítulos que tratan distintos aspectos de esa relación entre una fuerza social, que conocemos como el capitalismo, y esa fuerza natural que son los océanos, el mar. Entonces, el título, que así en un momento un poco lúdico dije, bueno, vamos a provocar un poco y vamos a la playa, me recuerda yo llevo muchos años fuera, se me notará, por cierto, algunas patadas le voy a dar a nuestro querido idioma. Soy madrileño extraviado, pero la famosa canción que vamos a la playa, pero era una forma traviesa de poner en el centro que la relación, el encuentro que intenta desarrollar este libro es entre el mar y la tierra. Es decir, hacer una lectura terráquea de lo que es el mundo contemporáneo o moderno. Y por lo tanto, invita a una lectura, una interpretación de toda una serie de relaciones entre capitalismo y mar, entre tierra y mar, como zonas liminares. Es decir, el punto de partida es plantearse una relación entre esa formación social y la fuerza natural que he mencionado, como, como un materialismo histórico, evidentemente, pero un materialismo histórico que también atribuye ciertas propiedades inerradicables a la naturaleza, a lo que llamamos naturaleza. Quizá en el sentido de una primera naturaleza, ¿no? En el sentido de hegeliano, que por supuesto se transforma con la intervención humana en una segunda naturaleza. Y por lo tanto estamos hablando de una naturaleza histórica, cambiante y sobre todo pues en la época contemporánea del antropoceno, pues evidentemente estamos hablando de una naturaleza cambiante que no obstante tiene una serie de propiedades que para el capital presenta una serie de obstáculos. Entonces ese es el punto de partida un poco del libro. Cómo se resuelven esos obstáculos, cómo esa intención, como bien decía Lino, sobre todo en el manifiesto comunista, pero también luego en Capital y muchos otros trabajos marxistas que le han seguido. Por supuesto, estamos bastante inspirados por la geografía de David Harvey, por ejemplo. Es obvio, ¿no?, que utilizamos mucho del marco que ofrece David Harvey, que al plantearse esos obstáculos, esos retos, pues se generan innovaciones. Algunas veces esas innovaciones, como todo el mundo de la innovación, pues dan resultado, y en otros casos no es así. Entonces, Lino me invitó a presentar un poco el libro, y por lo tanto no voy a presentar una ponencia así formal. Ya veis que he optado por hablar de forma un poquitín más conversacional y presentaros un poco lo que son las ideas clave para luego quizá poder continuar en tertulia, más que de una forma formal. Y se me ocurrió que el número no tiene ningún significado, por cierto, corresponde más o menos a los capítulos del libro, pero se me ocurrió que quizá tenía sentido aparcarse en 5 infraestructuras, en algunas veces prácticas, del desarrollo capitalista o de la valorización de la naturaleza, donde distintas entidades, sean sociales o en algunos casos artefactos físicos, nos cuentan una historia o nos destapan algo acerca de esa relación entre el mar y el capitalismo. Entonces voy a compartir algunas imágenes, muchas de ellas son tópicos y lo hago más bien para desviar un poco la mirada de mi persona y hacia los artefactos que, no me cabe duda, es lo que interesa en este contexto. Empezando por las letras de cambio. Esto ya digo desde una perspectiva completamente macro, porque estoy seguro que entre los que estáis en esta llamada habrá gran... hay mucho conocimiento de esto en cuanto a detalle, pero a mí lo que me interesa de este tipo de
instrumento financiero es la ficción con la que la acompaña, la imaginación. Es decir, tomar la palabra crédito en su sentido casi etimológico, de dar crédito a algo como un medio de intercambio. Entonces, como todos sabemos, estos instrumentos de cambio tienen antecedentes bastante más largos que el capitalismo del siglo XVI-XVII, pero se reconfiguran dentro del mundo del Mediterráneo y luego se exportan hacia lo que van a ser los grandes centros de acumulación de capital mercantil en Amberes o en Ámsterdam o posteriormente en Londres. Pero para mí lo que tiene interés aquí es que el comercio marítimo, que evidentemente forma un elemento clave dentro de esa acumulación del capital, requiere de una imaginación, de una serie de instituciones que dan crédito a ese ejercicio casi mágico de transferir bienes mediante un medio universal que es el dinero. Entonces, aquí la atención en el libro la prestamos en dos sentidos. Aquí estoy combinando dos capítulos, el primero sobre la circulación del capital y el último sobre los paraísos fiscales, o en la palabra inglesa que no sé si se traduce directamente, el offshore, ¿no? Interesaría saber cuál es la traducción directa al castellano de esa palabra, pero que acapara más allá de los paraísos fiscales de una visión de lo ultramarino, ¿no? de lo que de las colonias también, pero de lo que está más allá de nuestras tierras. Entonces, la idea de que el crédito, en su sentido etimológico, juega un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo marítimo en particular, luego queda un poco codificado o concretizado en este tipo de institución que seguramente también conoceréis, los famosos cafés de, bueno, mediados del siglo XVII, cuando llega el café como bebida al Reino Unido, lo que era entonces Inglaterra, y se crean estas cafeterías o coffee houses, donde, como diría Habermas, pues se desarrolla un espacio público entre hombres, como veis. Es un espacio, por supuesto, de clase y de género también, pero donde esas interacciones que se mediatizan literalmente a través de listados o de periódicos comerciales o de courant, como se dan en Ámsterdam y demás lugares del norte de Europa, estos son medios de una inteligencia económica que luego permite el desarrollo de accionistas, convencer a un público cada vez más generalizado de que pueden invertir en empresas ultramarinas. Es decir, la idea, por ejemplo, de invertir en acciones en las compañías de Indias o en las compañías, por ejemplo, del Mar del Sur de Latinoamérica, el South Sea, solo se da, la condición de posibilidad solo se da mediante la existencia de toda esta infraestructura de información y de intercambio, algunas veces en persona, pero generalmente de forma abstracta, y que incluye la novela. Las primeras novelas en lengua inglesa, sobre todo por autores como Daniel Defoe. Alex, Dime. mil disculpas. Comparte, por favor, la presentación. Vaya, pensaba que lo había hecho, disculpar. No pasa nada porque estamos al principio de la charla, con lo cual no nos hemos perdido mucho, ¿vale? Pero simplemente... Ahora sí. Gracias. Disculpas. Perfecto. Nos hemos perdido solo dos diapositivas, ¿no? Nada. Las letras de cambio las conoceréis de sobra, o sea que tampoco. Y ya digo, estos son
más que nada a modo de ilustración. Entonces, decía que novelistas como Daniel Defoe, que él mismo tenía intereses comerciales en varias empresas ultramarinas, se dedica en parte a crear un público inversor a través de sus novelas. No es una relación, por supuesto, directa y mecánica y funcional, pero, y aquí tiro bastante los especialistas en el origen de la novela inglesa, hay un gran libro cuyo nombre se me olvida ahora, pero os puedo dar las reseñas, os puedo dar la referencia si hiciera falta. Habla de los projectors, de los proyeccionistas, de los empresarios de esta forma de expansión del capital que requiere, ya digo, de una infraestructura imaginaria. Esta misma infraestructura imaginaria, si la adelantamos al siglo XX, cuando surge de forma jurídica esa ficción jurídica que es el paraíso fiscal, argumentamos yo y mi compañero, mi coautor Liam, que tiene un índole utópico. Entonces, a modo de ilustración también, la famosa utopía de Tomás Moro, que, como sabréis, es una concepción, es decir, se crea en sus orígenes, hay una separación porque la Tierra, que era utopía, antes estaba ligada con el continente, y hay una separación política fundamentalmente. Entonces, aunque sea de manera metafórica, lo que también planteamos es que la posibilidad de tener paraísos fiscales radica en un imaginario de lo que es el mar, de lo que es ultramarino, de lo que son las colonias y sobre todo de lo que son las islas. Entra aquí todo el temario de la utopía como aislamiento, como ínsula, que se separa del mundo mundano, en el caso de los paraísos fiscales, de unas sociedades desiguales, de clase, donde existe quizá un Estado que le puede interesar la acumulación de ese capital. Entonces, hacemos un juego metafórico, pero también con elementos muy materialistas, de cómo el imaginario, la utopía, el elemento utópico del neoliberalismo se manifiesta también en estos paraísos fiscales. Voy a la segunda infraestructura, que también seguramente conoceréis bien, pero a nivel abstracto a mí me interesa, que es la zona económica exclusiva. Una suerte de dominium sin imperium, es decir, que permite la apropiación de recursos marítimos, tanto sean dentro de esa zona de las 200 millas marítimas o en el lecho, el subsuelo de esa zona. No me interesa entrar en los detalles técnicos de cómo se delimitan estos espacios, aunque también creo que tienen un interés las comisiones de las Naciones Unidas, las comisiones intergubernamentales. Ahora en el Reino Unido, por supuesto, con el Brexit, pues las negociaciones sobre la zona económica del Reino Unido y la distribución de la pesca y de las cuotas pesqueras con la Unión Europea, pues evidentemente tienen mucho que ver con este ejercicio, que es imaginario en muchos sentidos, porque como todos sabemos, en el mar no se puede cercar el mar, no se puede acotar de una forma física, no hay murallas en el alta mar, por lo menos. Y entonces se inventa en los años 50, 60, a través de muchísimas negociaciones multilaterales, y luego se codifica, como sabemos, en 1982, en el convenio sobre la ley marítima, esta figura jurídica de la zona económica exclusiva. A mí lo que me interesa aquí es la concepción de una territorialidad distinta cuando el capital se encuentra con la mar. En una zona terrestre se habla de la soberanía o de la propiedad privada, pero en alta mar tenemos que pensar más bien en cuanto a zona, en una concepción geográfica
mucho menos determinada, y donde se habla también de capacidades volumétricas. Se habla más de volumen, hay que concebir más de los recursos marítimos, sobre todo la pesca, pero no exclusivamente la pesca, como volumen. Y esto da lugar a conceptos como son el rendimiento máximo sostenible o los organismos regionales de ordenación pesquera, que adaptan la ley del valor, para ser muy ortodoxo, del capital a un contexto, a una geografía que está en constante movimiento. El caso aquí para mí arquetípico es el del atún, pero claro, hay muchas otras especies migratorias que no respetan ningún tipo de delimitación humana, obviamente. Tienen sus propias, como otros animales migratorios, por supuesto, tienen sus dinámicas migratorias, reproductivas y demás, y la ciencia intenta conocer y en cierta medida manipular esas dinámicas naturales. Pero vuelvo a que el atún, sobre todo el atún como el que tenéis aquí en el libro al que me voy a hacer referencia, de Jennifer Teleska, un libro extraordinariamente interesante sobre la regulación, pero también la exterminación del atún azul. Es decir, ella habla de la ciencia como coartada y hace una especie de, no una especie, es una etnografía en gran medida de una institución bastante opaca que se llama la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Algunos quizá la conoceréis mejor que yo. Yo, desde luego, aprendí mucho de este libro, y con esa etnografía y con una visión crítica de lo que es la ley y el derecho internacional público, incluso privado, habla de eso, de la ciencia como coartada, de una serie de ejercicios supuestamente científicos, digo supuestamente no porque no tengan legitimidad, pero que se presentan como objetivos, como puramente técnicos, pero que en realidad, como ella demuestra, están dirigidas por una serie de lógicas de plusvalía, de intereses económicos estatales, es decir, de intercambios o de transacciones entre las grandes potencias atuneras, donde el atún es también una letra de cambio, por así decirlo. Se abstrae, y las propiedades naturales de lo que es este animal majestuoso se convierten en una mercancía universal, ¿no? Entonces, tanto la zona económica exclusiva como el concepto volumétrico de las cuotas o la definición de distintas especies a modo de mantener la ficción de lo que es el rendimiento máximo sostenible, demuestran para mí cómo hay una relación directa entre ciencia y economía política, y a la pregunta de a quién les pertenece al atún, a quién pertenece el atún, se le da una respuesta basada en una ciencia supuestamente técnica y objetiva, pero que, como digo, fundamentalmente está dirigida por una serie de intereses más alejados de lo que es la ciencia, por ejemplo, de las poblaciones pesqueras, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea mentira, insisto, es un ejercicio quizá de ofuscación o de coartada, como dice Teleska, más que un tipo de concepto conspiratorio de la ciencia. No, por ahí no voy, sino es más que nada una distorsión de lo que supone la ciencia en la ordenación de estos recursos marítimos. Sigo ya casi finalizando con la cuarta infraestructura, que es el llamado registro abierto de buques, o de forma más popular, las banderas de conveniencia. Otra ficción jurídica
que por ficción no deja de tener potencia y tener poder material. No es que sea una mentira, pero es una ficción en la medida que el sistema permite a países con apenas con muy poco poder navío, en cierta medida alquilar su soberanía a estas naves y a los propietarios de estas naves. Estamos hablando de las grandes empresas de transporte marítimo. Entonces, el registro abierto, como veis, son islas también, y aquí hay un elemento utópico, o países que están cerca del mar, tienen mucha costa, Liberia, Panamá, Hong Kong, Singapur. En el caso de Hong Kong y Singapur también inventos, ciudades inventadas por el imperialismo británico, es decir, surgidas prácticamente de la nada y construidas de forma deliberada como centros de intercambio imperial para el imperio británico, ¿no? Entonces, estas ciudades-estado siguen teniendo este poder casi utópico de arrentar su soberanía en la forma de las banderas de conveniencia, lo cual permite entonces que la jurisdicción de ese país sea la que domine dentro de ese buque o de esa nave, siempre y cuando estén en alta mar. ¿Qué supone esto? Pues seguramente conoceréis las historias de superexplotación de mano de obra, y aquí, ahí no me ha salido la otra imagen, iba a mostraros el ejemplo de la mano de obra contemporánea, que suele ser, sobre todo cuando estamos hablando de los marinos peor pagados, ¿no? O sea, peor remunerados, de filipinos o de vietnamitas. Algunas veces hay algunos oficiales de Ucrania, por ejemplo, pero que esa tripulación, esa mano de obra multinacional, multiétnica y demás, siempre ha existido en el ámbito marítimo, pero en el siglo XIX, en un proceso largo y desigual, se codificó en la figura, por ejemplo, del lascar. El lascar es un nombre que se le da al marino del Océano Índico, puede ser de cualquier nacionalidad, aunque había una sobrerepresentación de indios o de gentes del subcontinente indio, musulmanes, o lo que hoy en día serían bengalíes, pakistaníes, gente de Ceilón, pero también africanos del litoral del Océano Índico. Y la figura del lascar es una figura racializada en el sentido que es una entidad homogénea, y que se le da un valor tanto económico como jurídico. Y el valor económico es simplemente mano de obra barata, pero también mano de obra que se contrata en el viaje de vuelta, o sea, desde el Océano Índico hacia la metrópoli europea o británica, lo cual permite recargar o recomponer a la tripulación, que en muchos casos, sobre todo en el siglo XVIII y entrando en el XIX, pues o se enfermaban o desertaban el buque o lo que fuera. Entonces, hay una lógica ahí puramente económica de contratación de mano de obra, pero luego cuando se presentan estos seres, estas personas, esta figura del lascar como individuo, como persona con su propio idioma, sus propias costumbres, sus propios temperamentos y demás, se convierten en tanto en un problema para las autoridades británicas, porque el racismo y la concepción supremacista del imperialismo británico plantea un problema. Entonces, ahí hay una codificación de los artículos lascar, mediante el cual se codifica esa diferenciación a varios niveles. En cuanto a remuneración económica, se les paga, por supuesto, menos que a los marinos británicos,
pero también el estatus como ciudadano se va codificando, lo que a modo grosso, y estoy generalizando mucho, claro, pero lo que hasta el siglo, a finales del 17, incluso comienzos del 18, había sido una tripulación que llamarían Marcus Rediker y su compañero Linebaugh, el Motley Crew, ¿no? O sea, esa tripulación completamente multiétnica, multirracial, donde realmente no hay una jerarquía. Estamos hablando de una marina mucho más artesanal, donde las ocupaciones no están tan divididas y tan fragmentadas. Eso se va cambiando en el siglo XIX, mediante el desarrollo de una marina dirigida por el carbón, por supuesto, y se va regularizando la mano de obra de tal manera que están los ingenieros, están los carboneros, entra por primera vez la mujer como tal en los buques, como para hacer labores domésticos o de cocina. Entonces, esa transformación también lleva a toda una infraestructura de regulación demográfica a través de pasaportes, a través de registros, a través del confinamiento físico de estos lascares, de estos otros, en ciertas zonas del puerto de Londres, por ejemplo. Los que conozcáis Londres, hay un barrio chino que se inventó en los años 70, que es el que conocemos hoy en día, que están en el centro, cerca de Piccadilly, ¿no? Pero el barrio chino histórico, el barrio Lascar, en realidad es en la zona de Limehouse, que está en la zona portuaria. Entonces, aquí también quiero incorporar lo que os estoy describiendo de esas banderas de conveniencia, quiero incorporar a esa mano de obra también dentro de la infraestructura, de cómo el capital marítimo intenta franquear una serie de problemas logísticos, incluidos lo de cómo se contrata a la mano de obra mediante una infraestructura jurídica, que son, por ejemplo, los artículos LASCAR que os he mencionado. Bueno, a modo de ir terminando, un artefacto que creo que conocemos todos muy bien, un invento terráqueo casi por antonomasia. Conoceréis la historia, hay un gran libro más bien periodístico, pero un periodismo profundo de Levinson, si mal no recuerdo, es el autor, que se llama La Caja, me imagino que se habrá traducido al castellano, donde cuenta la historia de que este objeto, este artefacto que a primera vista parece tan mundano, tan normal, tiene un historial muy, muy largo. Y en parte ese historial es largo porque requiere la universalización de ese allanamiento de la división entre mar y tierra. Es decir, aquí lo que había sido la carga y descarga en grandes cantidades por una mano de obra, una clase portuaria que vivían en los mismos puertos. Yo, claro, como madrileño, y como decía antes, en Madrid no hay playa, pues no conozco esto tan bien como quizá los que sevillanos o gaditanos, de cualquier zona marítima española. Pero aquí en Londres, evidentemente, el puerto hasta los años 50, 60 era un ámbito muy importante de lo que era la clase trabajadora londinense. Y eso desaparece mediante unos procesos jurídico-políticos donde la autoridad portuaria va transformando lo que han sido esos puertos, antiguos puertos de mucho intercambio, mucha transacción comercial, pero también humana, en ámbitos prácticamente clínicos, donde se mecaniza prácticamente todo. Y hoy en día, como sabemos, pues muchos de estos puertos ya quedan extrarradio, en las afueras, en muchos casos a 40-50 kilómetros de cualquier capital, y transfieren los bienes a través de rutas diarias, ¿no? O sea, de autopistas y demás.
Pero a mí lo que me interesa aquí es que la construcción de este artefacto terráqueo, que es tan importante para la globalización capitalista, esto no cabe la menor duda, conlleva una serie de fricciones administrativas donde la Organización Internacional de la Normalización, creo que se le llama hoy en día en castellano, pues casi se pegan una década, si no más, entre científicos técnicos para determinar las dimensiones y las especificaciones técnicas de lo que es esta unidad, por su universalidad, ¿no? Entonces, todo eso muchas veces queda ofuscado también en las lecturas hiperglobalistas del capitalismo, donde en realidad el objeto que tenemos aquí delante pues se presenta como una solución a un problema, cuando en realidad yo creo que es al revés, era encontrar un problema para la solución. Y el problema es en las historias también de la autoridad portuaria, por ejemplo, de Nueva York y Nueva Jersey, es crear nuevas entidades portuarias a través de unas interacciones políticas muy, muy complejas, ¿no? En resumen, y aquí ya voy terminando, entonces, a través de estas 5 infraestructuras, lo que he intentado es transmitir que el libro no atiende directamente al conocimiento tácito, como lo tratáis en este grupo, pero pienso que sí destapa o intenta destapar esas infraestructuras técnicas, políticas, jurídicas y de la imaginación, que para mí es muy importante, que surgen a raíz del reto, del obstáculo que plantea los océanos al capital en su autovalorización. Lo dejo ahí, Lino, Antonio, y hablemos y discutamos. Pues muchísimas gracias, Alex. Muy, muy útil y concisa la presentación y yo creo que efectivamente los vínculos con nuestros intereses están claros, porque lo que nosotros vemos es conocimiento tácito, sí, pero en un mundo marítimo y además en un mundo marítimo que aunque nosotros miramos sobre todo al Atlántico y el Mediterráneo, lo es ya de un océano globalizado, que es del que estamos hablando. Y en otra cosa en que se parece vuestro libro y nuestro proyecto es en este largo alcance, en varios, no ya décadas, sino varios siglos que permite pues seguir lo que vosotros decís en el libro, ¿no? Que es que la naturaleza como la definamos, pero bueno, esa parte que decía yo que Abu Falia intenta dejar de lado y que vosotros incorporáis siguiendo a Philip Steinberg y siguiendo a Kimberly Peters, la materialidad del océano. Bueno, que sí, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener en cuenta que eso también es histórico, eso también va cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces ese largo alcance no es la longue durée de Brodel, porque no es un marco fijo, sino que es un marco que a su vez es histórico, y es histórico porque está totalmente, continuamente coevolucionando con la propia historia humana. Con lo cual los cambios geográficos, los cambios físicos, la acidificación de los océanos, pues tiene que ver con la acción política humana, con lo cual yo creo que es muy útil vuestra perspectiva para nuestro propio proyecto, y por tanto pues abrimos turno de preguntas y adelante. Sí, Antonio. Bueno, yo quería esperarme un poco para hablar, pero ya que todavía nadie se lanza, me lanzo yo. Bueno, eran comentarios. En primer lugar, agradecerte, Alex, tu concisa presentación, que me ha gustado mucho y me ha hecho pensar en cosas en las que nunca habría pensado. Fíjate que los que estamos tan metidos en el siglo XVI, como es mi caso, vemos las cosas de otra manera. A veces un caso concreto como el del viaje de Magallanes Elcano, ¿no? Lo utilizamos para hablar de globalización y hablar de los beneficios que ese viaje pudo tener para el mundo moderno, ¿no? para la emergencia del primer capitalismo, que decía por casualidad un marxista que era Zilsel. Esto me ha llamado mucho la atención cuando Lino empezaba hablando de Marx y Engels y
de tu charla, ¿no? Fíjate que yo estoy metido ahora mismo en intentar descifrar aquello que Zilsel llamaba las raíces sociales de la ciencia moderna, y las buscaba en la emergencia del primer capitalismo. El primer capitalismo que él cree que nace en el siglo XVI, ¿no? Pero ese es otro asunto, ¿no? Puede ser parte de lo mismo, pero situándonos en el siglo XVI. Decía que me has ayudado a pensar en el siglo XVI de forma más crítica, porque a veces utilizamos ejemplos como el de Magallanes y otros, o el de la Casa de la Contratación, ¿no? Centros de acumulación, instituciones importantes, en términos no de obstáculos, como tú has hablado, sino de emergencia de cosas nuevas. Y esto me ha resultado muy curioso, los 5 ejemplos que has puesto, porque me pregunto si en vuestro libro, ya que es de largo recorrido, contempláis que hay otros obstáculos marítimos que han impedido o obstaculizado, valga la redundancia, la emergencia de ese primer capitalismo moderno. No sé si me explico. Y luego hay otros obstáculos que me preguntaría yo si son exclusivamente marítimos. No sé si he entendido bien cuando hablas de los obstáculos que genera el mundo marítimo, que se convierte en un rompecabezas para los imperios marítimos que quieren controlarlo todo, ¿no? Y el caso del Lascar me ha parecido fabuloso, ¿no? Conocía esta figura por los viajes portugueses en el Índico, ¿no? Sí. Los Lascares, como tú has dicho, son estos pilotos que navegan del Cabo de Buena Esperanza hacia allí, ¿no? hacia el sudeste asiático, como dirían los portugueses, ¿no? Entonces, este tipo esta figura con sus temperamentos, como tú has dicho, con su propia cultura, ¿sería exclusiva del mundo marítimo? ¿Sería solo un obstáculo marítimo para el capitalismo? Porque a mí me ha recordado, fíjate, la tontería, igual es porque soy murciano y lo tengo muy presente, pero cómo lo estabas explicando me ha recordado continuamente al mundo de la agricultura en el Levante español. Y el musulmán y las personas que vienen del norte de África, ¿no? Que en realidad no, con una cultura muy diferente, procedente de un mundo muy diferente, con mano de obra barata, por cierto, mano de obra muy barata, trabajo que los españoles no quieren hacer. Eh, eh, Sigo viéndolo no como un obstáculo, sino como, ¿no? Una oportunidad en fin, de desajustar una economía española que depende mucho de eso, ¿no? Y de esa mano barata que a veces se nos olvida, ¿no? No sé si las preguntas tienen mucho que ver con tus intereses, pero son en realidad las preguntas que me han surgido, ¿no? Y gracias de nuevo. Y Antonio. Dino, ¿acumulamos intervenciones o...? No, como somos pocos, podemos hacer una conversación. Vale. Adelante. Vale, voy a pasar. Pues gracias, Antonio. Claro, el tema cuando uno escribe un libro como este es que nos dejamos, nos encontramos con los especialistas como sois vosotros y entramos en detalles y ahí uno ya pierde un poco de credibilidad. O sea que no quiero hacer eso porque más que nada pues aprendería de lo que tengáis que contar los especialistas de una época histórica sobre este tipo de fenómenos. Yo creo que simplemente si te he entendido bien en cuanto a los obstáculos, por supuesto los obstáculos también son oportunidades, ¿no? Es una forma un poco facilona decir que, bueno, ahí todo depende un poco de cómo se resuelve. Y parte del aspecto innovador, yo creo, de las economías capitalistas es precisamente esa constante búsqueda de oportunidades. No cabe duda que sobre todo el capital mercantil busca oportunidades, hay una constante expansión. Uno de los obstáculos al que no he aludido, pero que quizá podemos traer a la conversación, es la dimensión geopolítica. Es decir, en el libro también, en el capítulo sobre el orden mundial, hablo brevemente sobre el Imperio Otomano. Entonces, evidentemente, el Mediterráneo, como todos sabéis, es un mar donde hay una geopolítica complicada en esa primera época moderna.
Y la presentación pues, se ha centrado mucho quizá en los aspectos económicos, pero yo creo que desde el punto de vista que a mí me interesa, el macro, una sociología histórica, la geopolítica es muy importante. Es decir, la geopolítica física, ¿no? Es decir, que el acceso al Mar Negro, el Mediterráneo oriental, pues es un espacio, como todos sabemos, en esa época de un contencioso con el Imperio Otomano o incluso entre las distintas repúblicas italianas, el Imperio Habsburgo y demás, ¿no? Entonces, eso era un obstáculo que también, sin duda, los especialistas nos indicarán que generan innovaciones, por ejemplo, militares. Y ahí también os paso la palabra a vosotros, que me podréis ofrecer algunos ejemplos de cómo la innovación militar, pues, en parte surge de esa competición geopolítica. En cuanto a los lascares, muy buena pregunta acerca también, evidentemente esa mano de obra es atractiva por la razón obvia de que es barata, ¿no? Entre comillas. Pero ¿qué es lo particular, si te entendí bien, del aspecto marítimo, Antonio? Y te voy a decir que es una cosa un poquín también simplona, pero importante, que es la distancia. Es decir, aquí en el desarrollo de las economías capitalistas, como todos sabemos, siempre ha habido grandes movimientos migratorios. Pero, francamente, hasta el siglo XIX, con la época del vapor y la democratización del transporte marítimo, pues esas migraciones voluntarias transoceánicas no han existido. Por supuesto, hay que excluir la trata de esclavos y el comercio esclavista del Atlántico, pero ahí estamos hablando de una migración forzada y de una dinámica bastante particular, ¿no? Entonces, yo creo que tienes toda la razón. Hay la comparación entre lo que son los temporeros o la migración temporal yo qué sé, en el campo español, en la horticultura y demás, guarda mucha relación con esos regímenes laborales de los lascares. ¿Por qué? Pues porque yo creo que también hay una gran ansiedad de que se queden el otro en tierra, que haya, por hablar mal y pronto, que haya moros en tierras cristianas, ¿no? Entonces también algo semejante ocurre en los puertos. Está bien que pueda haber unas comunidades, pequeñas comunidades de extranjeros que tienen sus propias colonias, pueden ser hanseáticas, por ejemplo, pero que tienen un nivel, que son cristianos, que tienen nivel, digamos, son pudientes, tienen un estatus social, pero que vengan personas con tez oscura, con lenguas extranjeras, etcétera, etcétera, pues se plantea un problema jurídico, ¿no? Entonces yo creo que hay paralelos y de hecho yo creo que hoy en día el trabajador filipino, el marino filipino, es en cierta medida es temporero también, o sea, de mayor duración, o sea, son viajes que duran meses y algunas veces años, pero que en el fondo lo que hace es ganarse ganarse el dólar y luego lo remite a las Filipinas. Y eso es una estrategia de exportación de trabajo que yo creo que tiene sus orígenes, si no los orígenes, pero que al menos se puede, se identifica en ese mundo índico del siglo XIX, de los lascares. Y lo que, insisto, lo que creo que es la diferencia específica aquí es el aspecto de la distancia marítima. Es que no hay otra, o sea, si tienes que contratar a mano de obra con distancias tan espectaculares, pues hay que contratar en una región local y luego llevar a esa misma mano de obra a la metrópoli. Y el problema, el obstáculo se plantea en la metrópoli. Muy bien, me dice
No sé si Antonio se quería responder algo o me dice, si no, David Pretel, que tiene una pregunta. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Estoy aquí Perfectamente. en un lugar poco propicio para participar. No tengo un despacho tan agradable como Alex. Pero Bueno, no no he es en podido Madrid, oírlo ¿no? muy bien porque tengo muy mala cobertura. No me he leído el libro, entonces lo que te preguntes seguramente ya lo respondido, lo has contado. Pero a mí, como caribianista o interesado en el Caribe y experto más en el 18 y el 19, me interesa un poco los cambios en los centros, ¿no? Los cambios geográficos de este capitalismo global. El Caribe se puede decir que fue el centro del capitalismo marítimo en un momento dado, vinculado a la plantación, que no es una institución marítima o oceánica, pero sí que está vinculada al desarrollo de estas redes y a la esclavitud, ¿no? Entonces, luego supongo que hay otros ejes, que puede ser un eje más al norte o lo que trabaja Lino más del mar Mediterráneo, pero yo creo que el Caribe sí que representa un espacio fundamental en el siglo XVIII y XIX. Entonces hay unos cambios importantes en las geografías del capitalismo, que supongo que está en el libro, pero a mí me interesa especialmente. Hay todo un Caribe oculto, hay una serie de instituciones que se crean ahí y que todavía algunas heredamos hoy. La segunda pregunta está vinculada al tema de los seguros, ¿no? El tema del riesgo. También creo que es fundamental, esto se ha trabajado bastante, Adrián Leonard y otros, y me interesan los seguros en los barcos, tanto de productos legales como ilegales, pero también hay unos seguros o unas predicciones y una forma de gestionar el riesgo del clima, ¿no? Del clima y de las tempestades. Entonces también hay vinculado un poco a lo que trabaja Lino y algunas otras personas aquí, cómo van de la mano el conocer la naturaleza del océano con asegurar los riesgos del comercio, ¿no? Y también esta idea del, no sé si hay un capitalismo oculto, esto sí me interesa también verlo. Si hay unas redes ocultas que yo no sé cómo las estudias tú, ¿no? Esto sería tal vez la tercera pregunta que se me ocurre así un poco sobre la marcha. Pero muchas gracias. Lo que he podido oír desde mi cubículo enano, muy interesante, gracias. A ti, David. No cabe duda que el Caribe, sobre todo bueno, para todos los imperios europeos de esa época que estás describiendo, sobre todo, por supuesto, el británico, es la joya de la corona hasta la pérdida de las colonias americanas, claro. Entonces, esa época revolucionaria, a la que hay que añadir, por supuesto, a Haití, a esa revolución haitiana, lleva poco a poco, como todos sabemos, a una reorientación hacia la otra joya de la corona, que es la India, ¿no? Pero pienso que lo que plantea el David de la infraestructura de la plantación, ya que estamos hablando de infraestructuras, es marítima. Claro que el azúcar crece en la tierra, ¿no? Pero no tiene sentido si no se exporta. Es decir, es una relación puramente de periferia y metrópoli, donde, como tú bien sabrás, luego se desarrollan algunas economías regionales, ¿no? O sea, hay una regionalización del azúcar, pero por lo que y de la esclavitud y de la mano de obra esclavizada que maneja el azúcar o el tabaco, lo que sea. Pero por supuesto que sí, que el capitalismo, tal y como lo entendemos o lo entiendo yo, es un fenómeno atlántico y caribeño. Y eso yo creo que es una función también geográfica. Aquí algunas veces caemos en el libro con un cierto determinismo geográfico, pero insisto, el Atlántico ahí, volviendo a lo que decía Antonio, es una oportunidad inmensa, obviamente. Es un espacio, sobre todo una vez dominado por los británicos, por la Navy británica, pues es un espacio, son las arterias del imperio, ¿no? Son autopistas, autovías marítimas, prácticamente monopolizadas por los británicos, aunque ahí también habría que traer la piratería, las campañas de
corsarios y demás, ¿no? O sea, la competición geopolítica en el alta mar también entra dentro de esa dinámica. O sea, es que simplemente concurrir contigo, David, que es imprescindible concebir del Caribe como parte de ese desarrollo del capitalismo. Y en cuanto a la relación del riesgo, eso sí que lo tratamos en el libro, como decía antes, tirando mucho de alguna gente que has mencionado, Leonard, y de otros autores, donde también plantean distintos conceptos del riesgo. Un riesgo, si queremos, humano, el riesgo de las guerras, el riesgo de que no te paguen o de que haya algún tipo bueno, pues de conflicto comercial, ¿no? O sea, es un riesgo humano o de bancarrota frente a unos riesgos naturales, que son lo que tú has dicho, las tormentas, las inundaciones. Y aquí hay un vínculo, yo creo, interesante a perseguir con lo que con lo que decías tú, David, y lo que decía, creo, Antonio antes, a saber, cómo aseguramos al material humano, a los esclavos, a los africanos esclavizados que se transportan como mercancía a las Américas. Y aquí también se plantea un problema para Lloyds, es decir, la geografía que tú has estado describiendo, David, es una geografía de interacción interrelacionada, donde lo que ocurre en Londres, en Lloyds, en el Coffee House, que luego viene a ser uno de los grandes bancos y entidades financieras del Reino Unido, por supuesto, está mezclada con la trata de esclavos atlántica. Entonces, en el libro tratamos la problemática de qué valor se le da al esclavo, cómo se asegura un esclavo y si el esclavo es humano o es mercancía. Y eso es un tema que se resuelve bueno, no se resuelve temporalmente, pero en un dictamen jurídico a raíz de la tragedia de la nave, ahora se me olvida, ahora lo miraré, se me olvida el caso, quizá lo conocéis vosotros, el caso donde tiran por bordo a decenas de esclavos, cuando la nave va a naufragar y tiran por bordo a los esclavos para así deshacerse del riesgo o para así poder cobrar la compensación por la pérdida de mercancía. Entonces ahí se le da un valor al esclavo, un valor de riesgo, pero es un caso interesante porque plantea para las autoridades británicas cuál es el valor de un negro, puesto así, en esas palabras, ¿no? ¿Qué valor tiene esa piel negra? Y bueno, esa tensión racializada entre la mercancía y el ser humano, pues genera esa contradicción. Por lo que, David, creo que tienes toda la razón que el tema del riesgo, de la aseguración de la propiedad, tanto física como humana, y de la mercancía, es un tema fundamental que yo también, por último, lo ligo con o lo vinculo con ese imaginario del que hablaba antes, del crédito, darle crédito a que tú inviertes o un inglés puede invertir, un empresario inglés puede invertir en vidas ajenas, esclavizadas, sin conocerlas, claro, sin ser el mismo propietario de esos esclavos. Él lo que es propietario es de la mercancía. Y dar crédito a eso pues también requiere una infraestructura imaginaria de cuál es el valor, cómo aseguramos a esas personas humanas. Había hecho David una tercera pregunta sobre el capitalismo oculto, pero la había dejado así como una, no sé. Si quieres la matizo un poco y así contesto al tema de la esclavitud. Estoy dando un curso de máster ahora sobre esclavitud, entonces es como que de repente uno se convierte en experto en algo que no sabía mucho.
Y claro, la esclavitud sí que hay maneras de valorar el capital esclavo, ¿no? Esto lo hace Piketty, lo hace mucha gente. Esto es un trabajo ya... Ahí en Londres tenéis el grupo de Catherine Hall, que está valorando el capital esclavo, y lo basan un poco en el tema de las compensaciones que pagó el gobierno inglés, ¿no? Entonces hay una manera muy, muy clara de calcularlo. También las compensaciones del gobierno francés, la institución del patronato en España. Tampoco podemos olvidarnos que la esclavitud continúa en España y en Brasil hasta todo el siglo XIX, ¿no? Con unas mejoras en los barcos. Esto lo ha trabajado Manuel Barcia bastante, sobre las mejoras en la logística de la esclavitud y cómo los españoles aprenden el oficio. O sea, que cuando los ingleses se retiran, los españoles, los marítimos, entran ahí y transportan más de 1,5 millones de esclavos, ¿no? En cuanto al Atlántico oculto y el Caribe oculto, bueno, hay mucho trabajo ahí últimamente, ¿no? Sobre todo estas redes. Cuando deja de ser legal la esclavitud, pues entonces el capitalismo de esclavos y de mercancías se convierte en clandestino, ¿no? Y entra por puertos como Buenos Aires, entra por otros lados. Entonces hay todo un capitalismo que es hispano, no es caribeño, no es británico, que no me he leído el libro, pero tal vez sí que tiene que tener un lugar ahí, ¿no? Que es ese capitalismo que no se puede estudiar fácilmente yendo a los archivos británicos, ¿no? Tal vez ni siquiera los españoles, porque los archivos españoles tampoco tienen mucha información. Muchas veces son las capturas de los propios británicos, de estos barcos que transportaban mercancías ilegales, incluidas los esclavos como mercancía. Entonces, mi pregunta es más incluso metodológica. Es difícil estudiar algo que no se ve, ¿no? Algo que no está muchas veces en los escritos y que han tardado los historiadores, o hemos tardado montones de años en darnos cuenta que hay un capitalismo complejo ahí en el Imperio Español tardío, el del siglo XIX, y que lo ha trabajado gente, como te digo, Barcia, ¿no? Manuel Barcia, que está ahí en el Reino Unido, como tú. Sí, una pregunta, David, para precisar un poco. ¿Tú ves una diferencia entre el valor del esclavo como mercancía en mano de obra, que es una cosa que evidentemente está así documentada, con el valor del esclavo en cuanto a figura para asegurarle? Porque yo relacionaba el ejemplo que te daba con qué valor se le da para asegurarle, ¿sabes? O sea, no, evidentemente tiene un valor de mercancía como mano de obra, como cuerpo, como esclavo, como fuerza de trabajo, pero yo lo que me planteo es que hay otro tipo de valor, que es el valor de riesgo. ¿Cómo aseguramos a un barco esclavista? ¿Qué valor le damos a la mercancía humana que lleva? Quizá no haya una diferenciación, pero por el caso jurídico que te mencionaba, parece ser que eso sí que planteaba que era otro problema. No es un problema tanto de, como tú bien dices, de compensación, donde eso ya está escrito, ¿no? Es un contrato de compra y venta, pero ¿cómo se aseguramos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se le puede compensar a alguien que lleva en ese tránsito, ¿no? Es el momento de tránsito. Pero no sé. Bueno, yo te voy a decir lo que a mí se me ocurre. Sobre la compensación me refiero a la compensación de la abolición, que se pidió un crédito enorme, que sigue siendo uno de los más grandes de la historia, para compensar a los dueños de esclavos en el Caribe y en la City. En cuanto al riesgo, yo creo que había mercados en Cuba y en Brasil, había mercados de esclavos, entonces allí tienes el valor del capital esclavo y lo que tú dices es cómo asegurar el riesgo de muerte, que yo creo que al principio sí estaría en 1/3 de los esclavos y de las mercancías, porque nos olvidemos que muchas de las mercancías, muchas muy valiosas como la plata, del galeón se quedan en el fondo del mar, ¿no? Y luego también hay una parte que también es como este capitalismo oculto, que son las factorías del África Occidental, que ahora se empiezan a explotar más esta historia. Hay una historia marítima muy interesante, que son todos estos Ghana, ¿no? Y estos países de este eje ahí, que lo están explorando sobre todo arqueólogos. De Kors, que está en Syracuse, y otros, porque claro, los historiadores no tenemos documentos, entonces son ellos que se tiran al mar y sacan de ahí y encuentran de todo, ¿no? Mercancías de distinto tipo y documentación que puede apuntar a que había pues, unas redes ocultas, ¿no? Muchos más esclavos de los que figuran incluso en la base de datos esta tan famosa
de viajes de esclavos, ¿no? Esta grande de millones y millones de... Entonces, yo lo estoy llevando al siglo XVIII y XIX y yo sé que el capitalismo ha cambiado mucho en el siglo XX y hay otras instituciones, pero yo creo que sí hay una nueva historia atlántica del siglo XVIII y XIX en el que, no por estar en Barcelona voy a reivindicar esto, en el que España tiene mucho más importancia y que sí que hay una cierta innovación marítima por parte de los navieros españoles en el siglo XIX, ¿no? Eso también ha trabajado Valdaliso y otros, ¿no? Hay todo un capitalismo que ha estado muy oculto hasta hace poco. Que no es o que trabajamos en el Barça, que no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque esto parece una reivindicación hispana, ¿no? Mira, nosotros también esclavizábamos y con muchísimo lucro, ¿no? Y una cantidad de dinero que se hizo ahí, y es que se hizo mucho dinero. Nosotros en un proyecto aquí en Barcelona se están sacando a la luz que los capitales repatriados a Barcelona, que son de los indianos, ¿no? Que es un poco el ideal del agente marítimo, ¿no? Como el actor, gran actor catalán de la riqueza marítima, ¿no? Que estos que se tiraban a la mar para volver ricos, realmente se fundamentó en un capitalismo con sangre, ¿no? Se iban con los barcos hasta la costa africana y se los llevaban directamente para Cuba y Buenos Aires, etc., ¿no? Entonces, creo que también es injusto porque tú no eres historiador, entiendo. Es muy injusto, nosotros estamos mucho en el matiz de este puerto, del otro puerto, y sí que creo que hay un capitalismo oculto en el que desde la abolición de la esclavitud, de la trata en el Imperio Británico, hay algo que es difícil de estudiar, ¿no? Godó y La Vanguardia y Bacardí Bueno, y sí, todo sí. eso, ¿no? Y Sí, Artur sí. Mas y todo esto es Otra historia no de parar. España. Sí. Muy bien. Alex, ¿quieres añadir algo? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tenemos tiempo, ¿eh? Yo igual quería Yo decirle... sí, Ah, sí, perdón. sí, no, una cosita que antes he olvidado y era preguntarle a Alex por el caso de Daniel Defoe, que me ha llamado mucho la atención. Si es un caso extraordinario o es la punta de un iceberg es tal vez el más conocido. Esto me ha interesado mucho, ¿no? Porque esa relación de cómo fomentar la economía en una dirección a través de la novela me ha parecido fantástico, ¿no? Esto no tiene que ver con el periodismo, el periodismo económico que esto es otra cosa, ¿no? Sí, a ver si puedo sacar el libro. O sea, es un libro muy bonito, se llama algo así como The Projectors o algo así. A ver si lo puedo añadir aquí en la llamada. Y Defoe sí, parece ser que es el más famoso, pero o sea, tiene unos escritos que sí son propaganda, es decir, directamente propaganda en favor de ciertas empresas ultramarinas, esclavistas también, de inversión. Pero esos son panfletos ya, pues eso, lo que tú decías, propagandísticos y para convencer a inversores. Pero el argumento del libro este de Projectors es que obviamente, por ejemplo, en Robinson Crusoe, hay un imaginario que permite al público más general hacerse una idea de lo que es el overseas, el mundo ultramarino, que por cierto no me habéis dado respuesta no sé si alguien, cómo se traduciría el offshore, ¿no? Al Yo castellano. diría, yo diría que deslocalización. Ah, Lo que sí. pasa que el inglés tiene muchas más acepciones. Sí, sí. Porque offshore, por ejemplo, no, es también, pues eso, lo que tú decías, paraísos fiscales, pero es también los propios pozos de petróleo offshore, que eso en Correcto. español se dice, creo que se dice offshore. ¿Cómo se dicen los pozos de petróleo? Pero claro que eso es muy interesante porque eso, pero te estoy interrumpiendo demasiado, pero eso por primera vez, digamos, es el nomos de la tierra, como tituláis un capítulo siguiendo a Schmidt, y la idea esta de que ya está en Grotius, de que la diferencia entre, como has empezado tu charla, ¿no? La diferencia entre el mundo marítimo y el mundo terrestre es la dificultad de poner infraestructuras físicas fijas,
Bueno, pues las plataformas offshore son precisamente eso, igual que las islas artificiales y todo eso, con lo cual creo que no tenemos una sola palabra para que el offshore tiene una riqueza de significados que nosotros en español se pierde. Sí. No, era una curiosidad por mi parte y por insistir en no utilizar palabras inglesas, pero algunas veces, pues como tú dices, es la única que hay y debe tener su razón de ser. Pero volviendo a lo que decía Antonio, ahora voy a poner el libro está en inglés, me imagino no lo han traducido. Pero Jonathan Swift también es otro novelista de esa época que mencionan como parte de un momento cultural donde el argumento que presentan estos autores es que realmente se genera un público de lectores, pero de inversores. En Londres fundamentalmente, pero también en otras ciudades de provincia. Y bueno, a mí, claro, como decía antes con David, pues hay el problema que tengo como el tema macro es que, claro, en cuanto entramos en detalles, pues hay que matizar mucho, contradecir algunas cosas y demás, ¿no? Pero como línea de investigación me parece una línea muy interesante. A mí me atrae la idea del utopos como isla, como entidad material. Deciros que alguno de los grandes inversores aquí en el Reino Unido, el director general de Virgin, se me olvida el nombre ahora, parece mentira, pero bueno, Richard Branson, que la habréis visto y demás, pues no solo tiene una empresa que se llama Virgin, pero que también le pertenece a una isla a él mismo, es propietario de una isla en el Caribe, ¿no? Entonces hay una especie de imaginario bastante masculinista también de hacerse propietario de un terreno virgen y demás en el siglo XXI que a mí me parece bastante poderoso. ¿Por qué estos multimillonarios, multibillonarios en algunos casos, por qué les obsesionan los yates? ¿A qué viene esta obsesión con los yates, ¿no? Y yo creo que parte de la respuesta es que, y eso lo desarrollamos en el libro, en el último capítulo, es esa fantasía del horizonte marítimo, del ir más allá, ¿no? De la última frontera, al menos terrestre. Los paralelos, como también sabréis, entre el ámbito del imaginario del espacio, es decir, el espacio más allá de la Tierra, del universo y del espacio marítimo, pues son prácticamente los mismos, ¿no? Al menos en las relaciones internacionales el espacio externo se ve igual que el mar. Entonces, bueno, me enrollo un poco, Antonio, pero voy a poner la referencia en el chat. Aquí está el libro que yo creo que merece la pena. A mí me sedujo bastante el argumento. Gracias, me parece interesantísimo. Estaba buscándolo yo y he encontrado otro que también llama la atención. Daniel Defoe y el Banco de Inglaterra. Ese es. Ok. Ese es, Antonio, perdona. Yo me quedaba con la imagen de que también es una palabra en inglés muy, muy curiosa, porque no se utiliza de los projectors y no sabría cómo. Es un emprendedor, ¿no? Un empresario, quizá empresario sea la traducción más directa, o emprendedor, pero la proyección en sí mismo pues indica que es un ejercicio de generar nuevas realidades, ¿no? Igual te has confundido porque Daniel Defoe tiene un libro precisamente así, The Generous Projector. Igual es esa que te... Muy bien, gracias. Pues gracias a Bueno, vosotros. yo, si me permites una pregunta, ya que hemos hablado antes de las plataformas marítimas de petróleo offshore, es muy interesante porque parece que este papel de la imaginación que dices, ¿no? Y cómo se mezcla eso luego con la tecnología real in situ, porque parece que cuando la tecnología todavía estaba muy en sus comienzos, en el periodo de entreguerras, ya se planteó el problema, que era un problema a futuros de, oye, ¿y esto cómo lo vamos a asegurar? ¿Cómo lo vamos a proteger? Todo eso. Y ese parece a lo que responde el decreto de Truman de 1945, ampliando a 200 millas
la soberanía marítima, pero no soberanía con imperium, como tú decías, sino con esto que luego se certifica en la Ley del Mar del 83, de la zona económica, ¿no? Pero muchos de esos debates que llevan a la Ley del Mar en el 83 están basados en posibilidades futuras de explotación, que muchos de ellos, solo hoy en día, se está viendo que efectivamente pues, la minería de los océanos, no ya solo de gas y petróleo, sino de tierras raras y todo eso, pues está empezando a ser un horizonte un poquito más real. Por supuesto, el offshore de petróleo existe ya desde hace muchas décadas en plan masivo, pero es necesaria estas infraestructuras jurídico-ficticias para que luego las infraestructuras reales entren de verdad cuando entran. Hay veces que nunca entran, y de esas los historiadores nos solemos olvidar, ¿no? Pero vosotros en el libro subrayáis, oye, que hay veces que se suben, o sea, que se superan los obstáculos, y hay veces que no, que las barreras son las que determinan qué dirección sigue la historia del capitalismo, o del capitalismo además en un sentido como lo entendéis vosotros, con un capitalismo global, heterogéneos, con muchos capitalismos enfrentados en realidad entre sí, como está diciendo también David, ¿no? El británico y el español de después. O sea, no sé si es una pregunta, pero bueno, sí, ¿cuál es el papel de las plataformas marítimas en el nomos del mar, ¿no? Sería la pregunta. Sí, sí, sí. Y es buenísima pregunta, y estoy completamente de acuerdo que aquí, bueno, claro, cuando se habla de mercados capitalistas o de mercados en general, se habla de futuros también, claro. Y hemos hablado del riesgo, que es un cálculo de ese futuro, pero también están pues, los beneficios que tienen que surgir de esas inversiones, ¿no? Entonces, a mí lo que fíjate que es un ejemplo que me trae a mente una anécdota, y es, hablando antes de mano de obra, la resistencia que presenta la naturaleza y el mar en particular, un artículo que leí sobre los buceadores que, eh, que hacen la labor de, no sé la palabra cuál sería, pero de arraigar, ¿no? Bueno, que empieza la infraestructura petrolera de offshore, o sea, las grandes, toda la infraestructura esa requiere de especialistas que tienen que bajar 30, 40, 50 metros, lo que sea, y claro, eso plantea unos límites en el sentido literal para el cuerpo humano. Y son buceadores que, bueno, que se tiran 7, 8 años ganando un dineral, pero que luego el cuerpo ya no puede más, ¿no? Porque tiene una serie de... Yo no soy científico, ni historiador ni científico, ya veis, pero que tiene unas consecuencias físicas que simplemente no permiten que sigan trabajando, y por lo tanto pues se les valora muchísimo por su capacidad técnica, pero también por su disposición bueno, a enfermarse, ¿no? A casi gastar vida a cambio de esa remuneración tan generosa. Entonces, para mí eso es un buen ejemplo de que ahí la extracción del petróleo en alta mar, en cierta medida, es parecida a la extracción en el desierto de Arabia Saudí, pero en muchos otros sentidos no lo es, por cuestiones también puramente de esa primera naturaleza de presión, de cuestiones de presión, de cuestiones de las tempestades de las que hablamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como siempre, hay posibilidad de invertir, innovar, y se puede extraer petróleo del offshore, del subterráneo marítimo, eso lo hacemos, pero curiosamente también tiene que entrar dentro de esa, volviendo a tu pregunta, Lino, yo creo que las 200 millas náuticas, pues sí, es una cifra un tanto arbitraria, aunque como bien dices, tiene algo que ver, según tengo entendido, con la industria pesquera estadounidense y, bueno, la protección de sus propias costas y demás. Aunque curiosamente también el sector pesquero peruano y del Pacífico latinoamericano también está bastante involucrado, los ecuatorianos
y demás. Pero esas 200 millas, francamente, es imposible poner, vamos, no sé si es imposible, pero en cuanto al costo y en cuanto a la inversión que requeriría el llevarles a la mano de obra en helicópteros y demás, pues no tiene sentido montar una infraestructura de extracción petrolífera a 200 millas del mar. Entonces volvemos en el libro al menos, insistimos en esta relación terráquea, ¿no? Una palabra un poquitín abstracta, pero decir que aquí el nomos de la tierra es terráqueo. Y entonces hay que concebir de esa relación entre tierra y mar, no como una separación absoluta o incluso algunas veces como un antagonismo, pero simplemente cómo se conjugan esos dos espacios. Sí, sí, eso está muy bien el juego de palabras, en vez de terráqueo, terracuo, ¿no? Y eso lo explicáis muy bien en el libro y efectivamente es muy inteligente porque es muy productiva, vamos, el juego de palabras. Así que muy bien. Si no hay más preguntas, ya llevamos 1 hora y media, que está muy bien. Y esto da para muchísimo más. Así que yo por mi parte, y también por la de Antonio y el resto de los presentes, pues te lo agradezco muchísimo de nuevo, porque bueno, la verdad es que esto de la pandemia pues ha creado situaciones como esta que en un momento montamos una conversación muy agradable, muy útil y sin necesidad de grandes movimientos geográficos y tal, y nos permite pues traer a nuestro ámbito, a nuestro grupo, a gente como tú que está estudiando pues este tema que normalmente nosotros no es lo que hacemos, pero que es directamente relevante y muy interesante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a regalarnos esta explicación y nada, seguiremos leyendo el libro y dialogando con él. Muchísimas gracias, Lino, y todos los demás. Como tú dices, a mí en esto sí que sigo siendo terruño y del Mediterráneo. Me gusta estar en persona y me gustaría estar en persona, pero como tú dices, nos permite abrir horizontes y deciros que si estáis en alguna ocasión por estas tierras, pues sin duda de llamarme o lo que sea, porque estaría bien juntarnos. Y si por cualquier razón, tanto yo como otros compañeros aquí de Birkbeck o donde sea, me imagino que ya tendréis muchos lazos con otros compañeros del Reino Unido, pero si por cualquier casual yo tengo alguna relación directa, pues encantado de poner en contacto y bueno, a seguir las conversaciones. Eso es. Te traeremos alguna vez a España. A ver si es así. Muchas gracias, Alex. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Lino. Antonio, adiós. Gracias. Adiós, Antonio, Lino, todos. Buenas tardes y muchas gracias. Chao. Adiós, muchas gracias.